Hoy tenemos un plato fuerte porque realmente es una persona doctora en Derecho, pero la mayoría la conoce como una líder en el sector empresarial, una mujer que duró más de 15 años en la Asociación de Industria de la República Dominicana. Estamos hablando de Circe Almanzar. Circe, bienvenida a Su Mundo con el Pueblo. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Circe, usted tomó la decisión de salir de la ARD en un momento donde se está hablando y debatiendo sobre importantes reformas en el país. ¿Cuál es la visión de Circe con relación a esos temas tan importantes, entre ellos la de la parte trabajadora de la seguridad social? Bueno, realmente la verdad que nuestro país ha logrado muchos avances, no podemos decir que no. Y yo que viví no solamente 17 años y pico en la Asociación de Industrias, sino también en la Asociación de Jóvenes Empresarios, donde empecé mi carrera en el sector empresarial, y que nuestro baluarte era la institucionalidad, el fortalecimiento de la justicia independiente. En ese momento recuerdo que trabajamos en lo que era la reforma o la aplicación de la nueva Constitución que se aprobó en el 94 para crear una nueva Suprema Corte de Justicia con personas y juristas independientes. Y la verdad que fue un paso de avance. La gente mira, siempre piensa que las cosas pueden mejorar y es cierto, pero nosotros hemos ido avanzando. Ahora bien, hay reformas que han dado más trabajo que otras. Y hay reformas, por ejemplo, la seguridad social fue una reforma importante para el país. Y yo creo que definitivamente, aunque tiene muchísimas falencias o muchísimos puntos o aspectos que pueden ser reformados y mejorados, nosotros tenemos un país ahora mismo que cuenta con un ahorro que le ha permitido cubrir el déficit fiscal de nuestro país. O sea, eso no hubiese sucedido. Nosotros hubiésemos estado en una situación económica o macroeconómica muy difícil de no haber sido por los fondos de pensiones que tenemos acumulados, que si bien son de capitalización individual, se convierte en un ahorro colectivo que puede ser y que ha desarrollado el mercado de valores en nuestro país. Ahora bien, ¿qué reformas para mí son frustrantes en nuestro país? El sector eléctrico. La reforma fiscal integral. El sector eléctrico, yo digo que una de las razones por las cuales yo me desviví durante prácticamente 3 años trabajando en el pacto eléctrico, y no era por casualidad. ¿Por qué nosotros trabajamos en el pacto eléctrico? Bueno, porque cuando nosotros hacíamos las encuestas, Joaquín debe recordar que nosotros hacemos las encuestas donde se determinan los factores que afectan la competitividad del sector industrial, el sector productivo nacional. Y nosotros llevábamos aproximadamente 10 años con que el problema, el servicio de energía eléctrica era uno de los factores, si no el primero, el segundo o el tercero. Eso fue cambiando porque la mayoría de las industrias empezaron a convertirse a usuarios no regulados y el servicio eléctrico se fue siendo más estable para las empresas, sobre todo las empresas grandes del sector industrial. Pero sin embargo, o como quiera, las pequeñas y medianas industrias sufren ese problema, no solamente por el servicio inestable de electricidad, sino también por el precio de energía, porque el precio no necesariamente es que va a bajar, sino que tú muchas veces cuando tú le cubres los subsidios de otros que no pagan la luz, entonces se te encarece el precio. Ahora mismo tú puedes decir el precio de la energía podría estar mucho más alto por los costos internacionales del combustible y por todo lo que es las indexaciones que se tienen que dar. Sin embargo, nosotros tuvimos muchos años subsidiando a aquellos que no pagan, muchos años, y eso hubiese sido un factor elemental para favorecer la competitividad del sector productivo nacional. Y el otro tema es la reforma fiscal integral. Ha sido primero entender qué es una reforma fiscal integral. Eso es importante saberlo porque todo el mundo entiende que es algo diferente. Para nosotros la reforma fiscal integral tiene que ver con una reforma tanto del gasto como del ingreso, sobre todo del gasto, que tiene muchas deficiencias.
y eso no se ha podido dar, lamentablemente. Eso es Doña un desvelo. El país está expectante y en todo lo corrillo político, social, económico de la nación, el tema de las últimas 72 horas es el hecho de las sanciones de que fue objeto el Central Romana por supuestamente la práctica no conforme con la dignidad humana, xenofobia, etcétera, condiciones materiales de existencia precarias en los campos de caña a los que son sometidos dominicanos y extranjeros. Y los Estados Unidos le han impuesto unas sanciones a Central Romana que hasta ahora solamente se le ha prohibido la compra de los productos de la caña, el azúcar. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Actuaron bien los norteamericanos? ¿Se dan esas prácticas en el Central Romana? ¿O realmente es una persecución por parte de algunos sectores norteamericanos en función de la política migratoria que ha adoptado el presidente Luis Abinader? Mire, efectivamente, desde hace unos años el sector azucarero ha tenido, sobre todo las industrias azucareras dominicanas, ha tenido una persecución de algunos grupos internos que pueden estar respondiendo a grupos externos, porque todo en la vida es intereses. Nosotros tenemos un gran privilegio. República Dominicana logró algo que no es para Central Romana, y hay que verlo así, para el país, una cuota azucarera que obliga a Estados Unidos a comprar el azúcar, no importa a un determinado cantidad. Inclusive ha habido desmonte de esa cuota azucarera en los últimos años, pero es importante porque eso es un acceso preferencial, un acceso que tú como país tienes que te permite garantizar por lo menos casi 200 millones de dólares en exportaciones, y eso es muy importante para nuestro país. No es poquita cosa. Y eso genera algunos malquerencias de intereses de otros países o del mismo país donde llegan esas importaciones. Y también se dan grupos internos que pueden estar atrás o acosando a empresas o a sectores. El sector azucarero desde hace tiempo ha ido modernizándose, tanto así que se ha equipado, se ha tratado, no solamente se ha equipado, sino que cuenta con las maquinarias para automatizar plenamente la industria y los ingenios. Sin embargo, de esas industrias dependen numerosos empleos. Así es. Y eso es un aspecto social que la empresa mira también. O sea, Central Romana, la provincia de La Romana, depende gran parte de esos empleos que genera Central Romana. Yo recuerdo que en conversaciones que hemos tenido, porque esta persecución contra esa empresa viene desde hace un tiempo, ellos nos decían, nosotros podemos reducir el nivel de empleomanía que tenemos, pero ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con toda esta gente que dirán, óyeme, son personas que trabajan y que dependen de ese empleo? Y realmente ellos han logrado unos programas internos que yo soy testigo, porque nosotros trabajamos muy de la mano con Central Romana. De hecho, Central Romana fue, no Central Romana como empresa, pero sí su presidente ejecutivo fue el ganador el año pasado del galardón industrial, Eduardo Martínez Lima, que falleció y fue póstumo. Eduardo Martínez Lima es considerado uno de los industriales con más luces y más visión a nivel de República Dominicana. Era oriundo de Cuba, pero vino jovencito aquí. No solamente se tuvo residencia dominicana, sino también que se nacionalizó. O sea que no podemos dejarnos llevar. Para mí la situación que se haya tomado esa misma semana no es casual. O sea, nosotros tenemos que entender que Estados Unidos tiene
mucha fuerza frente a nosotros. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos y nosotros tenemos que saber que hay que manejarse, pero también hay que defender nuestra soberanía. Pero hay que manejarse con diplomacia, porque la verdad es que no podemos vivir sin Estados Unidos. ¿Son acusaciones infundadas entonces, doña Circe? Totalmente infundadas. Para mí, que he trabajado con Central Romana de cerca, son infundadas. Bueno, el tema de la deuda pública, deuda externa y externa del país, ¿cómo usted lo ve en un gobierno que en 2 años, con el factor pandemia y todo lo que se quiera de la inflación importada, se ha metido más de 25.000 millones de dólares en deuda? Y el país ahora mismo, el Producto Interno Bruto en deuda está comprometido 60. Casi un 60 y algo %. ¿Cómo usted justifica, si se quiere? Bueno, esto ha pasado en todos los países, no es algo que sea solamente para algo sucedido en República Dominicana. La pandemia trajo consigo una disminución de no solamente del crecimiento económico en el año 2020 y parte del 2021, sino también de los ingresos fiscales. Y eso, además de un exceso en el gasto, para tú poder enfrentar la situación del COVID, y lo vemos en todas partes del mundo, tanto en Europa, los países occidentales, como países suramericanos, hasta la misma China. O sea, todos los países se han endeudado. Sin embargo, nosotros tenemos que, y eso es parte de lo que decía, que es como aquella reforma que nunca se ha podido lograr, que es la reforma estructural, que tiene que ver con la fiscalidad. Nosotros tenemos que gastar y racionalizar el gasto para evitar seguir en esta cadena, porque el problema está, ahora mismo nosotros pudiéramos manejar, y de hecho se ha podido manejar la deuda, inclusive con instrumentos de deuda, y se ha bajado el nivel de deuda en algunos momentos cuando tú haces bien y colocas bien la deuda a nivel internacional. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la deuda puede ser preocupante. Y sobre todo, para nosotros lo más preocupante es el porcentaje del servicio de la deuda con relación a los ingresos fiscales del gobierno. Ese es el más preocupante de todos, que no sucede en otros países. En otros países tú puedes llegar hasta tener hasta un 100% del PIB en deuda, pero esto no representa un porcentaje tan significativo a nivel de ingresos fiscales. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no tenemos tanta flexibilidad para aumentar los ingresos fiscales. Aquí se habla de que se puede hacer una reforma tributaria y no es muy difícil tú lograr un 2% del PIB de incremento en una reforma tributaria, porque hay un nivel de informalidad muy grande. Y para tú trabajar eso te lleva muchos años. Y podría provocarte inclusive mayor informalidad si tú no lo haces de manera concienzuda o de manera racional. O sea que yo creo que realmente es preocupante, sí. Y solamente diría que, o sea, la forma en que deberíamos estar bajando el porcentaje de la deuda con respecto o sea, el porcentaje del servicio de la deuda en cuanto a los ingresos tributarios, pues debería ser, tratando de evitar que nos endeudemos más, o sea, que el crecimiento sea sostenido. Circe, me gustaría que hiciéramos un paréntesis y pudiéramos orientar a la gente en el sentido, sale después de tanto tiempo de la IRD y realmente ha tenido que ver en los últimos 15 años con todos los procesos que se han llevado en el país, porque cada vez que hay que debatir un tema ha estado presente. Sale Circe de la IRD. ¿Cuál es el papel que está jugando en estos momentos? Sabemos que es una experta en asuntos públicos, etcétera, pero ¿cuál es el papel
que ahora mismo está jugando Circe? Bueno, no me he alejado de todos los temas, sigo en temas porque prácticamente lo que estoy haciendo es lograr asesorar a sectores y empresas para lograr resultados concretos. No tanto en políticas públicas, sino más bien en obtener resultados concretos. Y ponemos un ejemplo. Si queremos hacer una coalición por la nutrición, si queremos hacer un trabajo para apoyar programas de economía circular en subsectores de la economía, si queremos hacer un trabajo que tiene que ver con alianzas estratégicas entre empresas o en temas, por ejemplo, portuarios, de comercio exterior, ahí estoy yo. De hecho, he seguido trabajando muy de cerca con grupos empresariales y con el propio gobierno. Sigo apoyándolo en muchas materias, sobre todo en las áreas de economía, de la industria. Y mi gran pasión, trabajar por la inserción de la mujer. Hemos creado una fundación que se llama Revolución Rosa, que es una ONG fundación que trabaja una red de mujeres a nivel nacional para lograr programas de mentoría e inclusión de la mujer en la toma de decisiones. La inclusión quiere decir que no solamente tú participes en áreas políticas, sino también en todas las áreas, rompiendo un poco el techo de cristal que las propias mujeres se crean. Para eso, tú tienes que trazarle no solamente el camino, o sea, darle confianza a las mujeres, pero también abrirle las puertas, ya sea por la educación, por la asistencia técnica para el emprendedurismo y también para el fortalecimiento emocional de la mujer, que es una de las grandes debilidades que tenemos por los tantos retos y desafíos que tiene la mujer. Yo creo que ese es un trabajo bonito, porque eso es una gran preocupación que tenemos nosotras. Hemos visto un descenso de la participación de la mujer en los estamentos de toma de decisiones a nivel del sector privado. No solamente en los gremios, sino también a nivel de las empresas. Doña Circe, haciendo una retrospección, en un tiempo no muy lejano, nos recordamos que siendo candidato, el presidente Abinader prometió al país una lucha frontal contra la corrupción. Llega al poder y designa un ministerio público independiente para luchar contra la corrupción de los funcionarios de los gobiernos pasados y la colusión que esos políticos hacían en algún momento también con el sector privado, que se coliga, y de alguna manera esa corrupción golpea de manera frontal el nivel de credibilidad. No, y de credibilidad y existencia material de los más pobres. Pero vemos de repente que ese gobierno del cambio que prometió luchar contra la corrupción, se han dado algunos brotes de corrupción al extremo de que hoy mismo se denuncia un desfalco de 800 millones supuesta y alegadamente en INEPRE. ¿Cuál es su valoración de la lucha contra la corrupción del gobierno de Luis Abinader? La corrupción es un problema, es un fenómeno cultural y es una consecuencia de la debilidad institucional. Y se da por numerosos factores, perdón. Se da porque tenemos falta de educación, no solamente educación a nivel interna, sino educación familiar, pero también se da, y sobre todo se da, por la falta de consecuencias, la falta de un régimen de consecuencias. El que el presidente haya tomado como bandera la corrupción es importante. Es importante porque nosotros necesitamos que la gente entienda
que tomar lo ajeno, tomar lo del Estado, está mal hecho. Porque se genera una cultura. Inclusive aquí llegó en un momento, ustedes quizás lo vivieron, a convertirse en algo normal y ordinario las comisiones en los ministerios, por tu conseguir una contrata. El 10%. El 10%. Y eso era algo normal. De hecho, ahora mismo cuando pasan esas cosas con que salen empresarios, la gente dice, pero que eso pasaba todo el tiempo. Sí. O sea, y la gente dice, pero eso pasaba todo el tiempo. Que le pagaba a fulano. Hasta uno dice, pero ¿qué le pagó? Ese grupo tan poderoso, ese no necesita ni pagar. ¿Tú ves? O sea, hay cosas como que uno entiende que es algo normal. Y por eso yo valoro mucho la decisión del presidente de tomar como bandera la lucha contra la corrupción. Nosotros habíamos tomado muchas decisiones importantes en los gobiernos pasados, que la gente no la valora y yo sí la valoro. Y de hecho, cuando el presidente saliente, el presidente Medina salió, o sea, el gobierno pasado, lo dije, que era una de las ventajas o de las bondades que había tenido el gobierno, y era que estableció controles internos. Controles internos. Tanto ese gobierno como el anterior. Controles internos quiere decir, señora, aquí no se hacía una licitación para tú tener una contrata. Sí. Aquí eso era grado a grado y eso no era nada. Sí, es normal. Aquí no había un portal de compra. Aquí tú no te enterabas de cuándo había una contratación en una entidad del Estado. Entonces son logros importantes. Ahora, ¿cuál era el fallo del gobierno pasado? Que aquí pasaban cosas y no se hacía nada. Por lo menos ahora yo siento que se ha completado esa parte que es el castigo a lo mal hecho, el régimen de consecuencias. Lo que sí yo espero, y en todos esperamos, es que esto sea algo que perdure en el tiempo, que no sea solamente un tema de campaña, y yo espero que no lo sea, y no creo que lo sea. Pero para eso y para que no lo sea, tenemos que tener un fortalecimiento institucional y tenemos que tener un ministerio público que realmente sea efectivo, pero que también asegure el debido proceso y la seguridad jurídica. Porque si no se convierte en una efervescencia de momento y la gente pierde credibilidad en el proceso. Pero mire, veo el enfoque suyo, pero también ¿no será que ha habido un cambio de beneficiario? Porque a los pasados administradores se le acusó de los comesolos, siempre se le acusó porque eran gente que llegaron en chancleta y que salieron en jipeta, que no tenían clase para llegar y dominar el país de la manera que tal. Y resulta que entonces viene un grupo político de la élite, es una nueva clase política, incluso le hemos llamado un gobierno de la popicracia, porque son los sangres azules lo que uno entiende que están gobernando, y entonces ha habido un cambio de beneficiarios, pero ahí hay grupos con los apellidos rebumbantes que ya todos conocemos, que son los que están dominando en este contexto, y una gran población que, aunque se está anunciando que tenemos muchos márgenes y somos el país que está teniendo los mayores márgenes de crecimiento en este momento de pandemia, sin embargo no hemos visto la equidad que se refleje en el plato del pobre, y las clases medias dominicanas hoy están peor que ayer. Por el contexto que sea, porque por la inflación importada, por lo que sea. La verdad que es una situación difícil la que estamos viviendo. Y no solamente, yo no sé qué habría pasado con otro gobierno, yo creo que le habría pasado lo mismo. Lo que se está viviendo a nivel de nuestro país y de muchos países, de casi todos los países, son consecuencias de la pandemia. Pero inclusive, además de las consecuencias de la pandemia, nosotros estamos enfrentando una transición de modelos económicos, una transición donde los países se van a ver muy afectados. Lamentablemente, la situación no es una situación que podríamos decir que
que se puede resolver por el hecho de que tú tengas una política pública determinada, porque son causas exógenas muchas de ellas. Claro está, lo que sí yo entiendo es que el pueblo tiene que saber claramente que no todo está de maravilla y que es importante decírselo al pueblo, que la gente sepa que hay momentos ahora que se van a ver que son muy difíciles. Lo estamos viendo en otros países, estamos viendo la cantidad de empleos que se están perdiendo en otros países. Ojalá que a nosotros no nos pase. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es que tenemos una economía muy diversificada, que cuando un sector de la economía está mal, el otro lo suple, y eso es ventajosísimo, eso es maravilloso. Tenemos un turismo que está boyando cuando la industria de la construcción está bajando. Tenemos una industria doméstica, o sea, una industria nacional que puede suplir cuando necesitamos ser suplidos. Una agricultura que si la ponemos, le damos el valor adecuado, puede funcionar adecuadamente, valga la redundancia. O sea que el país tiene ciertas ventajas, pero de que momentos vienen complejos, son momentos complejos. Doña Circe, hemos visto que la violencia no se ha quedado en los barrios pobres, sino que ha caminado de tal manera que ha puesto en peligro inclusive la seguridad de los sectores acomodados. Ya se ven robos, escalamientos en barrios tan importantes como Bellavista. El gobierno ha puesto en práctica una cantidad de programas, que algunos de ellos no han dado un pie con bola. Ahora se anuncia un patrullaje por cuadrícula. Unos 84 sectores van a ser intervenidos por la policía y a partir del lunes esos policías van a ser tirados a la calle. ¿Confía usted en esta política de seguridad puesta en práctica por el gobierno? Yo tengo fe de que algo va a tener que suceder. Nosotros de hecho tuve unas reuniones la semana pasada viendo lo que se podría hacer con el sector, con la seguridad nacional. Nosotros tenemos problemas de fondo. Tienen que ver con la educación, tiene que ver con el exceso de consumismo, con la falta de valores, tiene que ver con la falta de consecuencias, de régimen de consecuencias, tiene que ver también con un sinnúmero con los medios de comunicación, las redes, cómo se está manejando el tema de las redes a nivel de la comunicación entre los ciudadanos, sobre todo los jóvenes. Pero yo creo que se tiene un plan, se está haciendo un plan. Hay que apoyarlo, hay que darle la oportunidad al Ministerio de Interior y Policía. Hay que esperar. Nosotros debemos darle el apoyo de aquí por lo menos al año que viene, porque es que nosotros tenemos que pensar en el país. Si nosotros no le damos la oportunidad como ciudadanos a que funcionen los programas, vamos a perder todos. Y tenemos que nosotros sentarnos, es como el tema también de la soberanía y el tema de la inmigración. Hay temas que nosotros no podemos ponerlo en riesgo. Y yo creo que en esto todos los dominicanos tenemos que unirnos, porque si esto sigue así, vamos a perder todos. Entonces hay fuerzas que también quieren que mantengan este nivel de inseguridad en nuestro país y nosotros no debemos permitirlo. Así es, bueno, ya llegamos a la parte final. Me gustaría que por favor nos dijera brevemente esa información que dio hace un momento, que las mujeres están perdiendo espacios en el sector privado. Entonces nos gustaría que brevemente nos diga por qué está sucediendo esto. Hay varios factores. Uno de ellos, la mujer está
incrementando su participación a nivel de la fuerza laboral, de la ocupación laboral, inclusive también de la educación superior, tiene mayor participación la mujer. Sin embargo, se está dando un fenómeno de que cuando la mujer llega ya a las responsabilidades máximas, está tomando decisiones porque las puertas no se le abren fáciles. Es más difícil para una mujer llegar a tomar posiciones altas y termina rindiéndose. Entonces hemos visto un descenso o un decrecimiento de la participación de la mujer en los puestos de liderazgo. ¿Cómo se trabaja eso? Se trabaja con ejemplo. Y eso es lo que queremos desarrollar. O sea, que la mujer vea los ejemplos positivos que pueden tener otras mujeres. De que sí se puede, que tú puedes ser una mujer exitosa sin dejar de ser una madre exitosa o sin dejar de ser también una mujer femenina y una mujer que te convierte como una mujer.